Muy bien, muchas gracias y bienvenidos a todos a este webinar en el que vamos a hacer un repaso pues, de los hitos o de los puntos más importantes, a mi entender, respecto a la gestión del calendario y sobre todo que nos quepan en 40-45 minutos. Ante todo, os agradezco muchísimo el interés que os ha suscitado y que estéis ahí al otro lado de la red, ¿no? del Internet, aprovechando esta maravilla tecnológica que en la actualidad nos ofrece. La mayoría seguramente estáis al otro lado del Atlántico, así que buenos días para vosotros. Y aquí, desde España, buenas tardes. Bueno, primero que os quiero mostrar esto que veis aquí, que es un montón de información, se ve muy pequeñito, no hace falta que lo leáis todo. Lo que quiero haceros ver con esto es que la gestión del calendario, desde el punto de vista de las directrices que nos ofrece el PMI a través de su PMBOK, y ahora hablaré de esto un poco, es extensa. Es decir, es un área que requiere hacer muchas cosas, requiere mucho trabajo, requiere mucho seguimiento y requiere mucha dedicación. Es una de las cosas que hacemos al origen del proyecto, de lo primero que hacemos. Es decir, una vez que sabemos qué hay que hacer, una vez que tenemos claro el alcance, lo siguiente que hacemos es establecer cuánto tiempo nos va a llevar cada cosa. Por tanto, es básico, es troncal, es una de las líneas base del proyecto. Eso quiere decir que tiene mucha importancia, mucha trascendencia. Antes de avanzar sobre el tema concreto, quiero hablaros de lo general. Lo general es que en EALDE, ya hace unos años, bastantes años, seguimos las directrices del PMI. El PMI es el Project Management Institute. Es una institución anglosajona de base en Estados Unidos que se encarga o tiene por gracia, porque le gusta, establecer y difundir buenas prácticas sobre la gestión de proyectos. Está constituida por ahora creo que anda rondando los 3 millones de profesionales certificados, muchos más que están asociados a los distintos capítulos que hay repartidos por todo el globo. Es la asociación de profesionales de la gestión de proyectos de más extensión y de mayor importancia a nivel mundial, y esto lo bueno que tiene, una de las cosas buenas que tiene, es que hay muchas personas que lo siguen y por tanto lo que tú aprendes en España, en México, en Ecuador, en Perú, en Chile, sirve para hacer un proyecto en China, en Shanghái, en Estados Unidos, en España, en Sudáfrica, perdón. Es decir, está difundido, está muy extenso. Cuando hablas de PMI, de PMBOK, todo el mundo te entiende, sabe lo que estás diciendo, y cuando manejas conceptos del PMBOK, pues muchos profesionales te entienden, lo cual es como hablar un lenguaje transversal, mundial, universal, que nos sirve para desempeñar nuestra función y nuestra función de director de proyectos en cualquier lugar del mundo. Luego, es algo tremendamente positivo. Os he mencionado otra palabreja, que es PMBOK. PMBOK es el acrónimo de Project Management Book of Knowledge. Y es, bueno, pues hablando coloquialmente, como si dijéramos la Biblia del conocimiento en gestión de proyectos difundida por la asociación PMI. Es decir, es el libro que sintetiza y recoge todo el conocimiento actualizado ¿cómo decirlo? Que los profesionales estiman que debe ponerse en práctica en tiempo actual para gestionar proyectos. Y cuando digo en tiempo actual, pues es muy fiel, porque el PMBOK se renueva aproximadamente cada 3-4 años como mucho. Ahora mismo está en la versión 6, la podéis conseguir en Amazon, ya es la librería del mundo, y en muchos otros sitios también, ¿no? Pero bueno, en Amazon, pues ahí tenéis un montón de cosas sobre el PMBOK. Es un libro grandote, de unas 700 páginas con un tamaño de folio cercano a la 4. Quiero decir con esto que hay mucho contenido ahí, hay mucha sabiduría.
El PMBOK se construye con las mejores prácticas de los profesionales de gestión de proyectos a lo largo del mundo. De hecho, cuando hay temas que suscitan ciertas dudas, lo que hace el PMI es difundir por correo electrónico una serie de preguntas a un montón de profesionales suscritos o adscritos al PMI, donde se les pregunta, ¿usted qué haría si? Y se le pone una situación y se le ofrecen 4 opciones. Es casi como una pregunta de examen, pero no es para examinarles, es para recabar su opinión. ¿Qué es lo que haría usted? Y en función de las preguntas, de las respuestas, perdón, dadas con mayor frecuencia, la que resulta ser la media de las preguntas, pues eso es lo que se entiende que la mayoría de los profesionales haría ante una situación y, por tanto, muchas veces pasa a formar parte del contenido del PMBOK y otras veces pasa a ser una pregunta de examen, ¿no? a ser formulada y a ser modelada para formar parte de preguntas de examen en el futuro. Bueno, ahora que ya sabéis, los que no sabíais, sabéis un poquito más sobre lo que es el PMI y el PMBOK, vamos a entrar en materia y vamos a entrar al detalle y vamos a ver, bueno, pues una serie de pautas, una serie de pasos a seguir cuando hablamos de la gestión del calendario. La gestión del calendario, la gestión del cronograma o la gestión de tiempos dentro del proyecto es algo que tiene importancia y es algo que supone una trampa para el director de proyectos. Me voy a explicar. Que tiene importancia es evidente, porque fijaros que si leéis prensa o veis noticias en Internet, pues muchas veces, como suele suceder, la prensa recoge las malas noticias. ¿Qué es una mala noticia en nuestro ámbito de la dirección de proyectos? Pues que se retrase un proyecto. Entonces, imaginaros, se retrasa la inauguración de la autopista que unirá no sé qué con no sé cuánto. Ya estás en prensa, ya te has retrasado y aunque sean 2 días, una semana, aunque sea poco en un proyecto que a lo mejor ha tenido 3 años, pues ya estás en la prensa. Con lo cual, quiero decir con esto, percibir o detectar que un proyecto se ha retrasado es muy fácil, es muy evidente. Es coger el contrato y decir, a ver, esta autopista se tenía que haber inaugurado el día 10, estamos a día 12 y todavía no podemos cortar la cinta. Bueno, la autopista está retrasada inmediatamente al periódico. Os digo esto porque, bueno, pues a mí, por ejemplo, me tocó hace muchos años, bueno, no tantos, en el 2001, bueno, pues sí, ya hace 18 años. Me tocó participar, afortunadamente, en una experiencia fantástica, desde España, en el control de una autopista que se trazaba entre Sao Paulo y Santos, la autopista Rodovía dos Inmigrantes, un nuevo trazado que implicaba pues atravesar la montaña, se hicieron 3 túneles, bueno, era un proyecto complejo desde el punto de vista de la obra civil que iba pues, supuestamente a ahorrar tiempo y sobre todo a ahorrar muchos accidentes, porque como era una carretera de montaña, los camiones que transportaban mucha mercancía entre el puerto de Santos y la gran ciudad consumidora, Sao Paulo, pues sufrían muchos accidentes porque los frenos reventaban. Bueno, mi parte del proyecto era controlar los túneles, el tráfico en esos túneles. Ese proyecto lo iba a inaugurar el gobernador de la región, de Sao Paulo, con lo cual la fecha de inauguración, os podéis imaginar que era lo único que no se movió de ese proyecto. Todo lo demás sufrió cambios, la fecha de inauguración no. Bueno, pues en la última semana trabajamos durante 4 o 5 noches seguidas, dormimos, mi equipo y yo, dormimos 2 horas en 3 días, bueno, fue agotador, fue brutal, fue impresionante, pero obviamente la fecha de inauguración no se movió. A veces hay que hacer este tipo de cosas. Por eso os digo, es importante, es fácil de anotar, es fácil de seguir, es fácil de controlar y tiene un peligro la gestión del cronograma para el director de proyectos y el peligro es que tenemos muchas herramientas que nos ayudan a ese trabajo. Hay mucho software profesional hoy en día en el mercado que se puede comprar, desde un Microsoft Project Management hasta un Primavera y otras cosas mucho más complicadas. Las empresas que se dedican a gestionar proyectos incluso tienen su propia herramienta ya desarrollada, es profeso y a medida para ellos, lo cual ayuda mucho,
ayuda mucho, es una gran ayuda, pero tiene el peligro de que es como un videojuego para una persona. Es decir, tú entras allí, empiezas a tocar tareas, a cambiar recursos, a asignar por aquí y por allá, cambio a menganito, a fulanito, empiezo esto más tarde, lo enlazo con otra tarea, no sé qué, y me paso horas jugando con el juguete, ¿no? Con el videojuego que es mi gestor de proyectos. Todo ese tiempo que estamos dedicando a esa función, que puede estar muy bien, lo estamos dejando de dedicar a otras cosas. Y ese es el peligro. El peligro es que nos pongamos a trastear con demasiada frecuencia y demasiado tiempo en toquetear el cronograma. Los cronogramas, yo llevo pues más de 25 años de profesión. Todavía no conozco un cronograma que haya finalizado el proyecto en versión 1. Es decir, que no se haya tocado nada. Todos se tocan. Todos acaba pasando algo. Alguien se pone enfermo, algún material se retrasa, llueve y no fragua el cemento, no sé, hay infinidad de situaciones que acontecen que hacen que un cronograma cambie. Ya no te digo solo que se retrase, a veces hasta se adelanta. Recibes alguna buena noticia y un suministro que tardaba 8 semanas, de repente solo ha tardado 6 y ganas 2 semanas en esa tarea. Bueno, bendito sea, ¿no? Y bienvenido sea. Quiero decir con esto que no os preocupéis porque el cronograma cambia. El cronograma cambia cada día prácticamente. Siempre pasa algo. No tenemos que dedicarle excesiva atención. Lo que sí tenemos que tener muy claro, como vamos a ver más adelante, es cuál es nuestra cadena crítica y cómo va de comportamiento esa cadena crítica. Y esto lo explicaré un poco más adelante. Ahora voy a seguir con el desarrollo de la presentación. No es objeto que os entre en detalle de todo esto que veis aquí. Sí os puedo contar que dentro de lo que veis aquí, los grandes bloques, 6.1, 6.2, 6.3, 4, 5, 6, son cada uno de los procesos que el PMI establece para la gestión de proyectos y que dentro de esos grandes bloques tenemos entradas, es decir, información, inputs, cosas que necesitamos saber y tener en nuestra mano para luego poder trabajarlas y generar una salida, generar un output, es decir, un producto de ese proceso que luego seguramente sirva como entrada de otros procesos o como información valiosa para la gestión del proyecto, y esto se va a repetir como sistema en todo lo que significa PMBOK. Luego tenemos herramientas y técnicas, como veis ahí, y luego tenemos salidas. O sea, es así de fácil. Un proceso, como aquí tenéis 6, de los grupos de proceso que marca el PMBOK para poder realizar exitosamente la gestión final y total del proyecto, se compone siempre de entradas, herramientas y técnicas, es decir, proceso, manufactura, cambio, intervenimos, hacemos cosas y generamos ¿qué? Un producto, un documento, una información, una acción que nos sirve para gestionar el proyecto. Y ahí lo voy a dejar. No quiero entrar en más detalles porque creo que no os aporta nada para el webinar, para lo que estamos tratando en el webinar. Importante, todos los procesos que marca el PMBOK en su versión 6, que son 49, se distribuyen y se organizan en 5 grupos de proceso, que son estos 5 que os marco aquí. Grupos de proceso de inicio, de planificación, de ejecución, de monitorización y control y de cierre. Fijaros una característica muy importante. De los 6 procesos que tenemos que hacer para hacer una correcta gestión del cronograma, el PMBOK nos dice que 5 de ellos, ni más ni menos, 5, y este área de conocimiento de la gestión de proyecto, de la gestión del cronograma, es la que más procesos tiene, pues de esos 6, 5, ni más ni menos, están en planificación. Vale, con esto aprovecho para comentaros una cosa transversal también a todo lo que es la filosofía PMI sobre gestión de proyectos. Yo esto lo comento siempre a todos mis alumnos porque pues, todos sois y somos latinos, es decir, somos de sangre caliente, nos gusta la acción, nos gusta ponernos manos a la obra, remangarnos y hacer cosas. Los anglosajones tienen un carácter un poco más pausado, más tranquilo, más reflexivo. A ellos les gusta pensar las cosas, planificarlas, plasmarlas, hablarlas, consensuar,
generar un estándar y luego cuando lo tienen bastante claro, no voy a decir todo perfectamente claro, pero bueno, sí, bastante claro, ponerse manos a la acción. Bueno, este cambio de chip, este cambio de mentalidad es el que tenemos que tener cuando nos pongamos a estudiar el PMBOK en serio. Es decir, nos vamos a hartar de planificar, de reunirnos, de preguntar, de pedir aclaraciones, de escribir. Y una vez que estamos hartos de hacer todo eso, entonces nos ponemos a hacer las cosas. A mí no me parece mal. En mi experiencia profesional, pues he pasado por muchos años en los que muchos jefes, pues un poco presionados por el cliente, seguramente, presionados porque querían quedar bien, sin yo saber prácticamente qué había que hacer, me pedían que pusiera un técnico o dos. No, manda dos técnicos por allí, que lleven el mono de la empresa, que se nos vea el letrero, que estamos por allí, la furgoneta. Y yo, pero bueno, hombre, solamente para que nos vean figurar, vas a mandar a las personas. Bueno, algo tendrán que hacer, búscales algo que tengan que hacer y que se nos vea por la obra. Bueno, a mí esto me parece tremendo, ¿no? Porque me parece un despilfarro y me parece muy poco profesional el comportarse de esta forma. Pero bueno, pues al final todos somos personas, sufrimos presiones y a veces no tomamos las mejores elecciones posibles. Yo creo que esto no debe ser así. Creo que merece la pena, merece mucho la pena planificar, pensar, tener una estrategia, tener un plan, tener una documentación, haber preguntado todo lo que se necesite tener preparado para poder acometer e iniciar unos trabajos con garantía y que se nos vea que sabemos lo que tenemos que hacer y que controlamos lo que estamos haciendo. Eso da una imagen de profesionalidad que la verdad es que cala. Cuando ves a gente que se comporta así, ves un equipo de trabajo que sabe lo que hace y no titubea, ni anda dando vueltas, está a su trabajo, sabe lo que tiene que hacer y lo hace con eficiencia, eso es una maravilla. Eso creo que es a lo que deberíamos querer aspirar en un futuro, ¿no? A un comportamiento profesional. Bueno, pues lo que os quiero decir, fuera de la anécdotas aparte, es que el carácter anglosajón y el PMI, como os dije al principio, es una entidad americana, por tanto muy anglosajona, implica fuerte componente de planificación, fuerte componente de pensar, de reunión, de preguntar, de lanzar requisiciones de información a unos y a otros para saber exactamente qué hay que hacer y cómo hay que hacer, para dimensionar tu equipo de trabajo, para saber en qué tiempos tiene que entrar una persona o un equipo de trabajo, en qué momento tiene que salir, en qué momento tienen que entrar otros. Esto es parte también de la gestión del cronograma, secuenciar las tareas. Ahora vamos con eso. Bien, lo que os estaba contando, planificar la gestión del cronograma es muy importante. Es muy importante en general si vamos a gestionar nuestros proyectos bajo un prisma PMI, que yo obviamente os recomiendo, y queremos llevarlos a éxito, es muy importante que planifiquemos, que escribamos, que diseñemos, etcétera. Y sobre todo el cronograma. El cronograma, como os dije al principio, es muy visible. Es muy visible. Para suerte o para desgracia nuestra, casi cualquiera, puede percibir si un proyecto se está retrasando o no se está retrasando. Es fácilmente detectable. Luego veremos más adelante que hay herramientas que nos van a afinar esa impresión ocular que alguien pueda tener. Es fácilmente, bueno, hay herramientas para poder afinarla y ponerle criterio y ponerle números. El cronograma del proyecto tiene el peligro también de que es una de las preguntas que nos hacen los jefes, ¿no? Cuando nos pillan por el pasillo, cuando nos pillan en el ascensor o cuando en la máquina del café coincides con el jefe y te pregunta, bueno, José Luis, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo va el proyecto de no sé qué? Proyecto de Puerto Llano. Pues, ¿qué me está preguntando ahí? Pues me está preguntando fundamentalmente dos cosas, el dinero y el tiempo. Lo demás le da igual. O sea, no le contestes, la gente está muy contenta, vamos muy bien a trabajar, estamos avanzando mucho, hacemos muchos amigos en la obra. No, eso no lo está preguntando. Está preguntando
cómo va de dinero, cómo estás gastando el dinero de la empresa y si lo estás recuperando, y cómo vas de plazos. ¿Están llegando las cosas a tiempo? ¿Vamos por delante del cronograma? ¿Vamos a acabar en tiempo? Cuando te pregunta cómo va, esas dos cosas son las que realmente está preguntando. Y luego todo lo demás, si quieres ya, luego cuéntale. Estamos quedando muy bien, gran experiencia, el equipo aprende mucho, estamos formando grandes profesionales, etcétera, etcétera. Pero lo que más le interesa es, por ese orden, el dinero y los plazos. Bien, entonces, estoy diciendo que hay que planificar. Muy bien, perfecto, hay que planificar. ¿Qué es planificar? ¿En qué consiste la planificación del cronograma? Bueno, la planificación del cronograma os he dicho que es de lo primero que hacemos cuando empezamos a gestionar el proyecto. Esto quiere decir que al principio tenemos un gran nivel de incertidumbre. Hay muchas cosas que son grandes incógnitas. Por eso es muy importante que preguntemos, que planifiquemos, que nos reunamos, que recabemos información. A quien la sabe, habrá que llamarle y preguntar. Otras herramientas que tenemos, como vamos a ver un poco más adelante, los asuntos o las estimaciones, los temas estimativos, es decir, oye, ¿qué hemos hecho en la empresa que se parezca a esto? La última vez que compramos un panel de mensajes, ¿cuánto tiempo tardó? La última vez que pedimos un desarrollo específico del control de accesos, ¿cuánto tardamos? ¿Cuánto tarda nuestro departamento de bases de datos en desarrollarnos un motor de base de datos específico para este nuevo software que tenemos que desarrollar? No lo sabemos. Llama al jefe del departamento. Hay que recabar información. Pero principal, fundamental, definir las actividades. Saber una detrás de otra qué tenemos que hacer. ¿Lo vas a saber tú todo? No, imposible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Preguntarle a nuestros proveedores. Tened en cuenta una cosa. Hoy en día y hace ya mucho tiempo los proyectos son tremendamente complejos. En un proyecto cabe casi de todo. Tenemos obra civil, tenemos cimentaciones, tenemos estructuras, alimentación eléctrica, comunicaciones, bla, 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 bla. Y luego lo nuestro, lo específico, de lo que vaya el proyecto. Si es construir un motor o instalar un motor, un puente, un barco, software, lo que sea, eso va todo rodeado de un montón de capas, de cosas que no sabemos o no tenemos ni idea. Entonces, ¿cómo nos vamos a arreglar para saber las tareas? ¿Las voy a tener que decir yo? No, obviamente no, ni se te ocurra, porque vas a meter la pata. Obviamente, no puedes saber de todo. Bastante tienes con saber algo y en profundidad de tu área específica. ¿Cómo nos arreglamos? Preguntando, pidiendo. Bueno, pues pídele a tus proveedores que te manden un cronograma de sus trabajos específicos, en formato no sé qué, el que sea. ¿Para qué? Para que luego puedas cogerlo e incorporarlo a todo tu cronograma de proyecto, obviamente, y con eso formar un todo. Pero tenemos que preguntar y tenemos que saber cuáles son todas las actividades que tenemos que realizar. Aquí quiero hacer un paréntesis y quiero hacer una pequeña parada para insistir en una distinción que tenéis que tener muy clara y que no la tenéis normalmente cuando os enfrentáis a los estudios sobre el PMBOK, el estudio de la materia PMBOK. Hay una estructura que utilizamos cuando describimos el alcance, que es el WBT, Work Breakdown Structure, perdón, WBS, y la otra es la EDT, la estructura desglosada de trabajos. Esa estructura, que es como un organigrama empresarial, pero dedicado a trabajos que hay que hacer, se queda, es decir, su nivel más bajo de detalle es lo que llamamos paquetes de trabajo. Un paquete de trabajo, para asimilarlo rápidamente, es como un contrato. Es decir, yo voy a contratar con Hermanos Jiménez que me hagan la estructura de perfilería en acero para la nueva nave que tengo que hacer en no sé dónde, que es mi proyecto. El contrato de la estructura, la perfilería, se lo voy a contratar a Hermanos Jiménez. Eso es un paquete de trabajo, estructura metálica. Imaginaros todas las tareas que van ahí. Hay un montón de cosas que hacer. Pero para mí,
para mi WBS, para mi EDT de mi proyecto, yo me quedo ahí cuando estoy definiendo el alcance. Pero cuando tengo que pasar al cronograma, ahí entonces sí que entro en detalle y sí que empiezo a mirar las tareas. Nivelación, pavimentación, canalizaciones exteriores, encofrados, levantamiento de verticales, unión de horizontales, cerchas, bla, 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 bla. Todo lo que se os ocurra que pueda entrar dentro de la construcción de una estructura metálica, lo detallaremos cuando hablemos del cronograma, pero no cuando estamos hablando de la EDT, de la WBS. Por eso quiero distinguir, quiero que con este ejemplo tengáis muy clara la distinción entre definición del alcance, paquetes de trabajo, WBS, y cronograma, tareas, detalle. Eso lo hacemos en el calendario. ¿Y cómo lo hacemos? Preguntándole al proveedor, pidiéndole que detalle todas las tareas que tiene que hacer. Y es más, yo os diría, y además la secuenciación. Esto de la secuenciación lo vamos a ver ahora mismo. Secuenciar las actividades. ¿Qué es secuenciar las actividades? Ponerlas unas detrás de otra. ¿Qué tengo que hacer primero y qué viene después? ¿Qué puedo hacer en paralelo? Esto es muy importante. Una herramienta que tenemos que manejar muy bien para poder ganarle tiempo al cronograma. ¿Qué tipos de secuenciaciones tenemos? Tenemos estas 4 principalmente. La normal, de final a inicio, es decir, tengo que esperar a que finalice algo para iniciar la siguiente tarea. De final a final, de inicio a inicio y de inicio a final. Esta última es una tremendamente teórica. Yo todavía no he encontrado en la realidad algo que funcione así, de inicio a final. Ni siquiera los ejemplos que he encontrado son buenos, así que bueno, yo solo la menciono y os digo que inmediatamente sepáis que existe, pero que os olvidéis de ella. Bueno, esto hay que saber manejarlo bien, y cuando las cosas vienen apretadas, que suele ser al final del proyecto, cuando empezamos a sentir la presión de tener que acabar en plazo y vemos que lo vamos a pasar mal para hacerlo, es cuando tenemos que sacar punta al lápiz, cuando tenemos que ser muy finos, muy detallistas y empezar a ajustar mucho el cronograma. Pero bueno, que sepáis que es necesario ponerlas en orden unas detrás de otras y saber, tener mucho conocimiento sobre qué es lo que necesitamos finalizar o tener con un porcentaje avanzado de esa tarea antes de poder hacer la siguiente. Eso es importante. Y bueno, igual de importante es lo que viene a continuación, que tenéis aquí mostrado como un titular. Estimar la duración de las actividades. Es decir, obviamente tengo que poder saber más o menos cuánto tiempo me va a llevar o me puede llevar realizar cada una de esas tareas. ¿Eso cómo lo hago? Pues una vez más, insisto, preguntando o estimando. Preguntar, pues le preguntamos al proveedor. Tened en cuenta, grado de incertidumbre enorme. Los proveedores se van a cubrir las espaldas también, van a dar plazos mayores de los que realmente probablemente desarrollen en el proyecto cuando todo el mundo empieza a apretar un poco y a echar horas y a darse prisa para acabar las cosas. Cuando desaparezcan los colchones de tiempo en el cronograma se irá comprimiendo un poquito también, así que, bueno, hay que estar tranquilos también porque sabemos que la realidad siempre se comporta un poco mejor que lo planificado. Solemos planificar con holgura, solemos planificar dejándonos margen para lo que pueda suceder. Si luego no sucede, pues ese margen lo ganamos en ventaja para poder acabar primero. Si suceden cosas o se materializan riesgos, suceden cosas negativas para el proyecto, pues bueno, tendremos que echar mano de los colchones, de las holguras y, bueno, gestionar de otra forma para poder llegar al final. En cuanto a las estimaciones, ¿qué es lo que solemos tener? Tenemos estimaciones análogas, paramétricas o basadas en 3 valores o estimaciones ascendentes. Análogas, dice, bueno, pues si hace un año que hicimos una autopista de 20 kilómetros y esta es de 22, pues podemos pensar que más o menos tardaremos en hacerla lo mismo que se tardó hace 2 años en esa autopista de 20.
O estimaciones paramétricas, pues si hace 2 años hicimos una autopista de 20 kilómetros y esta que tenemos que hacer ahora es de 80, 4 veces más, pues bueno, parece razonable pensar que vamos a tardar 4 veces más aproximadamente. Es decir, ¿el parámetro cuál es? La longitud de la autopista. Y en función de ese parámetro estimamos el tiempo. O bueno, si tenemos que instalar 180 controles de acceso en un edificio determinado y el año pasado hicimos uno de 45, pues este año el que tenemos que hacer en este proyecto pues probablemente tardemos 4 veces más, quizás un poco menos, ¿no? Bueno, quiero decir, el concepto de parámetro es este, ¿no? Utilizamos una variable que multiplicada o dividida por un factor nos dé la cantidad que tenemos que realizar o ejecutar para nuestro proyecto y con lo que sabemos de proyectos anteriores podemos tener una estimación. Y luego está la que se utiliza mayormente, que es la basada en 3 valores y que tenemos aquí, fijaros. Hay 2 formas habituales o más utilizadas de hacer estimaciones basadas en 3 valores. La primera es una distribución triangular y la segunda es una distribución beta. ¿En qué se diferencian? Aparte de la fórmula que estáis viendo en la pantalla, esa fórmula lo que refleja es una cierta figura, una cierta forma, una cierta ponderación de los valores. En la distribución triangular, los 3 valores, como veis ahí, el O es el óptimo, el optimista, el M es el medio más probable, el medio más probable y el P es el pesimista. En la distribución triangular, los 3 valores tienen igual peso, los 3 los ponderamos como de igual probabilidad de suceso, por tanto se suman y se dividen entre 3, y sin embargo en la distribución beta, el valor más probable, el M, el FM en este caso, fecha más probable, le damos un valor 4 veces superior a los otros 2. Por tanto, la división es entre 6, porque el total de pesos que tenemos es 6, y a la fecha más probable le damos un peso mayor para que pondere más, para que tenga más peso sobre la decisión. Esta última, la beta, es la más utilizada y es la que responde más a situaciones reales. Esto es, pues bueno, pues hacéis un estudio, un sondeo, una estadística, preguntáis a varias personas y tenéis un muestreo. Bueno, pues con ese muestreo hacéis una pequeña estadística, saquéis el valor más probable, el optimista, el pesimista y pues podéis aplicar la triangular o la beta. Yo aplicaría la beta para obtener una fecha estimada de finalización de la tarea, que es para lo que se utilizan estas distribuciones. Aquí veis lo que significa lo anterior de una forma gráfica. Como veis, pues en este caso estamos en una fecha optimista del día 4 o de 4 días de duración, una pesimista de 16 días de duración y una más probable de 7 días de duración. Con la estimación beta, el resultado que tenemos es 8 días de duración para esa tarea, que como veis está mucho más cerca del valor medio que de cualquiera de los otros dos o que incluso de la parte media, ¿no? O del punto medio, que sería pues 16 menos 4, 12, entre 2, 6, 6 y 4, 10, que sería un 10. 8 de 10 dista 2, 8 de 7 dista 1. Está más cerca del valor medio esperado. Bueno, que sepáis que esto es así. Que se calcula así, que se utiliza mucho y que es una herramienta de uso. Además, para todos aquellos que penséis presentaros a la obtención del certificado PMP, el Project Management Professional, esto suele caer. Por lo menos un par de preguntas están relacionadas con esto que veis aquí, con la utilización de la distribución beta. Así que bueno, tiene su importancia. Bueno, pues una vez que tenemos armado nuestro cronograma, una vez que tenemos hechas las estimaciones, que tenemos toda la distribución de tareas, que las hemos secuenciado, que las hemos distribuido, que hemos asignado recursos, lo que tenemos que hacer es desarrollar el cronograma. ¿Eso cómo se hace? Pues se hace en 2 sentidos, sentido ascendente y sentido descendente. Con eso lo que conseguimos es revisar que todo esté en orden, es decir, que todo se comporta
de forma que secuencialmente una cosa detrás de otra empezamos y acabamos. Es decir, todo lo que desarrollamos nos lleva a la finalización exitosa de nuestro proyecto y de nuestra construcción. Eso es ni más ni menos que desarrollar el programa. Es ponerlo en juego, ponerlo en ejecución, pero que sepáis que lo podemos hacer de arriba a abajo, es decir, de inicio, que lo hacemos teóricamente de arriba a abajo y de abajo a arriba, desglosando y asociando. Vale, esto os lo dije al principio, hay que emplear el tiempo justo y necesario en el proceso de gestión del cronograma, porque jugar demasiado con el software, con los software que nos ayudan a desarrollar los gráficos de Gantt, que al final acaba convirtiéndose como una especie de videojuego, nos puede restar tiempo para otras cosas importantes, tan importantes o más que desarrollar el cronograma. Como veis aquí, desarrollar el cronograma, bueno, pues necesitamos un montón de entradas. Fijaros todos los documentos de proyecto que nos hacen falta: atributos de la actividad, lista de actividades, registro de supuestos, bases de estimaciones, estimación de la duración, registro de lecciones aprendidas, lista de hitos. Bueno, esto no lo he comentado. ¿Qué es un hito? Desde un punto de vista teórico, un hito de un cronograma es una tarea de duración cero. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues por ejemplo, os pongo ejemplos. Entrega del acta de inicio del proyecto, o recogida de los permisos administrativos en el Ministerio de Industria, o recepción de la aceptación de las pruebas por parte del cliente. Es decir, todo esto son hitos que nosotros no tenemos nada que hacer. Es decir, os he mencionado pues recibir los permisos por parte del ministerio. Yo no ejecuto los permisos. Si los ejecutara yo, me los concedía inmediatamente. Eso es una tarea que hacen los funcionarios del ministerio. Pero yo tengo una fecha esperada donde lo tengo que recibir y tengo que ir a por ello, porque es una documentación que yo necesito para poder seguir o para poder iniciar ciertos trabajos de mi proyecto. Pues tal fecha sé que tengo que ir a por ello, pues tal fecha voy y lo hago. ¿A mí qué me ha costado? Cero. Es decir, un desplazamiento, que en el ámbito de un cronograma de años para un proyecto grande es nada. Eso dura cero, pero yo tengo que ir ese día y tengo que tener esos documentos para poder seguir con mi actividad. Por lo tanto, es crítico, es importante, pero dura cero. Y además yo no tengo recursos que asignarle, por tanto no depende de mí. Pero es importante, insisto. Igual que es importante, por ejemplo, recepción del acta de, recibir el acta de recepción provisional por parte del cliente de las últimas pruebas del prototipo, por ejemplo, o de las pruebas realizadas del avance inicial de la fase 1 de mi proyecto. Eso es un hito. Yo no tengo que hacerlo, lo hace mi cliente. Mi cliente tendrá su proceso, lo examinará, lo validará y lo firmará quien lo tenga que firmar. Pero a mí me lo tiene que dar, porque probablemente con ese acta de recepción pues yo tenga derecho o obligación de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, puedo tener derecho a facturar la fase 1 de mi proyecto, lo cual mi jefe, el que me sorprendió hace 10 minutos en la máquina del café y me preguntó qué tal iba el proyecto, se va a poner muy contento, porque le voy a poder decir en el siguiente café que nos han firmado el acta de recepción de la fase 1 y por tanto vamos a facturar el 25 o el 28 o lo que sea que el contrato da derecho a facturar de mi proyecto. ¿Veis? Es tremendamente importante, es un hito, yo no tengo que hacer nada, dura cero, dura nada, pero tiene una importancia relevante. Por eso es un hito también, no solo porque dure cero, sino porque tiene peso dentro de mi proyecto, es algo relevante, es algo que es importante. ¿Vale? Bueno, avanzo. Lista de hitos, claro, ¿por qué necesito conocer los hitos? Un director de proyecto tiene que conocer los hitos de su proyecto, porque tiene que conocer los puntos importantísimos de lo que va a suceder o de lo que tiene que suceder en el proyecto. Son cosas que hay que alcanzar para poder seguir y que afectan, impactan muy profundamente a mi proyecto. Imaginaros que no conseguís el acta de recepción de la fase 1 porque hay defectos. Y el cliente encima, como está cabreado con vosotros, con vuestro desempeño, dice, bueno, pues y además no quiero que esperes y quiero que empieces la fase 2. Ahora díselo a tu jefe, el del café.
que no cobras la fase 1 y encima tienes que seguir poniendo recursos porque el cliente está cabreado y quiere que empieces la fase 2 inmediatamente porque esto se retrasa, bla, bla, bla. O sea, no solo no cobro, sino que encima tengo que seguir poniendo dinero. Pues tu jefe va a estar muy, muy disgustado, ¿vale? Esto es un hito, ¿eh? Son cosas de relevancia. Todos esos hitos es importantísimo, fundamental que el director de proyecto se lo sepa. Obviamente no se va a saber el cronograma entero, obviamente, no hay quien se lo sepa, pero sí que se tiene que saber los hitos. ¿Dónde caen, más o menos? ¿Qué acciones tiene que completar para tenerlas? ¿A qué da derecho? ¿Qué es lo que tiene que hacer con esos hitos? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por ahí? Diagramas de red del cronograma, asignaciones, bla, bla, bla. Bueno, no digo más. Acuerdos y luego las FAEs y los APOs. Las FAEs son los factores ambientales de la empresa y las APOs son los activos de los procesos de la organización. Estos son son herramientas y limitaciones. Los factores ambientales son limitaciones de nuestra empresa, cosas que nos dice que por cultura en la empresa las cosas se hacen así, de una determinada forma, y los activos de los procesos de la organización pues son herramientas, son cosas que nos ayudan, pues son formularios, ficheros, software que nos ayuda a desempeñar nuestras acciones. Y luego, como veis aquí, en cuanto a herramientas, el método de la ruta crítica, importante, análisis de datos, adelantos y retrasos, compresión del cronograma, sistemas de información, que son el software que utilizamos. ¿Qué es lo importante, lo más importante de aquí? El método de la ruta crítica. ¿Qué es eso? Bueno, voy a ver si lo explico rápidamente. Lo voy a explicar cuando veáis lo siguiente, que es, bueno, este pequeño modulito, pues no es algo, bueno, totalmente teórico, ¿no? Es una forma de representar una tarea. En este caso la tarea sería B, iríamos al diccionario y veríamos qué significa o qué enunciado tiene la tarea B. Ese 2 que veis debajo es su duración estimada en la unidad de tiempo que hayamos estimado para nuestro proyecto, o sea, días, horas, semanas, meses. Arriba y abajo veis que en las esquinas tenemos 4 marcas, las 4 esquinas marcadas, arriba en color azul, abajo en color, bueno, no sé qué color es ese, sepia, marrón, lo que queráis. Arriba, ¿qué tenemos? A la izquierda, Early Start, fecha más temprana de inicio de esa tarea. A la derecha, Early Finish, fecha más temprana de finalización de esa tarea. Abajo, Late Start, fecha más tardía de inicio, Late Finish, fecha más tardía de finalización. Ahora veremos cómo manejar esos conceptos, pero tenéis que saber que esos conceptos van ahí. Y eso es un módulo que representa esa tarea. Cada tarea, obviamente, tiene su módulo. ¿Y ahora qué vamos a hacer con todos los módulos? Vamos a construir diagramas de este estilo. Este diagrama, perdón, es muy sencillo, obviamente, para que podáis ver algo muy básico, cómo se utiliza y que yo explique brevemente lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es establecer en un esquema sencillo, como el que veis aquí, la secuencia de tareas que conforman mi proyecto. Es decir, la tarea B necesita que esté finalizada la A, la tarea C también necesita que esté finalizada la A y la tarea D, de dedo, necesita que finalicen B y C. Y ahora, cada una de las tareas con su duración estimada, ¿qué es lo que hacemos? Pues empezamos por 0, por la A, esquina arriba izquierda, 0, empezamos de inicio. Como la tarea A dura 5 días, la esquina superior derecha, el Early Start, lo más temprano que puede finalizar, perdón, Early Finish, es el día 5. Ahora nos pasaríamos a la tarea B, pues ese 5 lo arrastramos al inicio de B y cuando acabe A también podemos iniciar C. Así que el 5 también lo arrastramos a la esquina izquierda superior, inicio de la tarea C. Como la tarea B de Barcelona dura 2 días, la fecha más temprana de finalización es 7. 5 y 2, 7. Para C, sin embargo, como dura 4, 5 y 4 son 9. Por eso arriba a la derecha anotamos 9. Bien. Y ahora sabiendo que la tarea D necesita de B y de C para poder iniciarse, ¿cuándo la podré empezar? Pues la podré empezar cuando hayan acabado las dos. El día 7 que finaliza B,
C aún no ha finalizado, porque C finaliza el día 9. Por tanto, D de dedo solo podrá iniciarse el día 9, no el 7. El 7 no ha acabado C y necesito que acabe C para poder iniciar D. ¿Os dais cuenta? Vale, pues como D dura 3 días, 9 y 3, 12. Así que arriba a la derecha anotamos 12. Entonces, nuestro proyecto dura 12 días. Y ahora hacemos la evaluación hacia atrás, del final hacia el inicio. El 12 de arriba a la derecha lo arrastraríamos abajo a la derecha, el late finish, e iríamos haciendo la cuenta al revés. 12 menos 3 son 9, eso 9 lo arrastramos a la esquina inferior derecha de B y de C, es decir, sería la fecha late finish. 9 menos 2 en el caso de la tarea B son 7 y 9 menos 4 en el caso de la tarea C son 5. Sería el late start, lo más tarde que podría empezar las tareas B y C. Y ahora arrastramos hacia atrás porque ambas tareas dependen de A, esas fechas. Y entonces, ¿cuál llevamos? ¿Qué nos llevamos? ¿El 7 o el 5? Es decir, lo más tarde que podría acabar A sería el día 7. No, porque necesito que acabe el día 5 para poder empezar C. Por tanto, no puedo arrastrar el 7 de la tarea B hacia la esquina inferior derecha de A. ¿Os dais cuenta? Tengo que arrastrar el 5, el número más bajo de ambos. Si hubiera más tareas, si imaginaos que hubiera otras 2 o 3 tareas que dependen de que A finalice, pues arrastraríamos el número más pequeño que esté en la esquina inferior izquierda. Y ahora, 5 menos 5 son 0. Bien. Estableceríamos las holguras de las tareas A, B y C. En este caso, ¿cómo se establece? Pues se establece restando, la holgura se establece restando la fecha de las dos fechas de inicio, la más tardía y la más temprana. En el caso de D, 9 menos 9, esquinas a la izquierda son 0. En el caso de B, 7 menos 5 es 2, por tanto, B tiene una holgura de 2 días. Yo me puedo retrasar 2 días en hacer o en iniciar B. Para C, 5 menos 5 es 0 y para A, 0 menos 0 es 0. Por tanto, puedo determinar ya la ruta crítica de este proyecto, si fuera así de sencillo. Y la ruta crítica está conformada por aquellas tareas que tienen holgura 0. En este caso, las 3 tareas son A, C y D. Esas forman la ruta crítica. La ruta crítica, aquí lo acabáis de ver, bueno, es muy rápido, ya sé que es muy sencillo, pero bueno, lo habéis visto más o menos que se hace de una forma también bastante sencilla. Lo podéis hacer con un papel y un lápiz, no necesitáis grandes herramientas electrónicas, informáticas. La ruta crítica es aquella secuencia de tareas que no admite retraso sin impactar la duración total del proyecto, por eso es tan importante. También quiere decir que si alguna de las tareas de la ruta crítica sufre demora, el proyecto se demora, el proyecto total se demora, ¿vale? Por eso es, insisto, tan importante esta técnica y es tan importante el que tengáis cuidado con la ruta crítica. Y también, otra forma de gestionar el proyecto, si simplemente atendéis a las tareas que conforman la ruta crítica y os aseguráis de que ninguna de ellas sufre retraso, podréis asegurar que acabaréis el proyecto en la fecha planificada. Esto también tiene su parte buena. Imaginaros un proyecto con miles de tareas. Si os centráis en la ruta crítica, que esté formada, pues a lo mejor, no sé, ¿qué voy a decir? 80 tareas de 1000. Si os centráis en que esas 80 tareas de la ruta crítica están bien gestionadas, acaban en plazo, podéis tener por seguro que el proyecto acaba en plazo. Con lo cual simplificáis. De tener que atender a 1000 tareas, tener que atender a 80, pues obviamente es una gran simplificación. Luego, controlar el cronograma. Bueno, pues la técnica del valor ganado, que no voy a entrar muy en detalle, es compleja y se suele ver con la gestión de costes, porque también implica y es una herramienta para la gestión de costes.
pero sobre todo para la gestión de costes, pero que sepáis también que tiene sus parámetros para identificar los retrasos y adelantos y las ineficiencias a la hora de gestionar el calendario. Esto es lo que os decía antes, que son herramientas que sirven para, bueno, no solamente tener una percepción de decir, bueno, a mí me da la sensación de que el proyecto va atrasado o creo que vamos adelantado, sino tener herramientas matemáticas para poder decir con garantías y con certeza y con un método matemático de una forma objetiva si es así, si estamos realmente adelantados o atrasados o si estamos siendo eficientes o ineficientes con nuestros recursos a la hora de gestionar el cronograma. Bueno, como os digo, es complejo, no quiero entrar en detalle aquí hoy, tampoco tenemos más tiempo, creo que ya estamos agotando un poco por encima quizá de la duración estimada de este webinar y prefiero dejarlo aquí. Bueno, como veis lo siguiente ya es el cierre, así que si tenéis ahora preguntas o Ángel me puede o quiere trasladar alguna de las preguntas que hayáis podido subir en el desarrollo del webinar, pues yo con mucho gusto las iré respondiendo. Gracias, José Luis. Gerardo Triana Sí. pregunta si un hito es una tarea que se espera que indique la iniciación de otras tareas. Sí, como os dije, bueno, puede ser y puede no ser. Normalmente sí lo es. Como expliqué, el hito es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene peso en el desarrollo del cronograma y normalmente habilita al desarrollo de otras tareas. Y además es algo que, digamos, que es como un precursor, ¿no? Es como un detonante de otras tareas. Como os decía, por ejemplo, un hito es el obtener el certificado de validez de la fase 1 por parte de nuestro cliente. Yo creo que nadie empezaría a realizar la fase 2 sin haber obtenido ese certificado de validez de la fase 1, ¿no? O de que el cliente está conforme. ¿Por qué? Pues ya no solo porque el cliente pague la parte correspondiente del porcentaje del presupuesto y eso te da dinero para poder acometer la fase 2 de una forma más tranquila, sino porque imagínate que el cliente dice que no le vale la fase 1. No irías a acometer la fase 2 con los mismos parámetros que has utilizado para construir la 1, porque seguirías haciéndolo mal. Esperarías a que el cliente te dijera, no valido la fase 1 por estos defectos, este y este. Entonces los solventas para la fase 1 y los solventas para la fase 2 y rectificas. Si no, estás volviendo a construir o volviendo a desarrollar en falso. Por tanto, un hito tiene, como decía, tiene mucha importancia y normalmente sí es un precursor y un detonante para tareas que vienen después. ¿Hay alguna cosa que no ha quedado clara? Juan Lung pregunta, porque ha entendido que podría inferir entonces en que un hito forma parte necesaria de la ruta crítica. Pregunta si es correcto o no. No es correcto, porque un hito, a pesar de tener esa relevancia y ese impacto, no es una tarea. No es una tarea porque no lo puedes gestionar tú. El kit de la cuestión está en esto. No es algo que tú gestiones. Es algo que sí que abre las puertas, es algo que tiene peso, relevancia, etcétera, lo que acabo de decir, pero tú no lo desarrollas. Lo desarrolla un tercero, normalmente el cliente o, como os he puesto de ejemplo, el ministerio, por ejemplo, cuando tienes unos permisos de construcción, por ejemplo. Por tanto, es algo en lo que tú difícilmente puedes intervenir. Intervienes hasta cierto punto y no es una tarea por eso. No está bajo tu control. Jorge Martínez pregunta que en tu experiencia, ¿cuál es el aspecto más crítico en la gestión del cronograma? El aspecto más crítico está en la planificación. Si tú tienes una buena planificación, si has preguntado, has estudiado, te has reunido con la gente y si eres capaz de tener cierta anticipación, entonces el cronograma irá bien. Si no has solventado las dudas o si estás manejando un cronograma con demasiado nivel de incertidumbre o no has profundizado en el detalle de las tareas que tienes que acometer, entonces sí estás en problemas. Para mí lo crítico es la planificación
y la anticipación de los sucesos que puedan acontecer que impacten negativamente al cronograma. Esa es la clave. Rubén Nieto dice que si la estimación de tiempos puede variar en función de los recursos, es decir, de las personas, si debe de tener ya identificados los recursos y su disponibilidad antes de la planificación del cronograma. Es parte, sí, correcto, ahí lo has dicho muy bien, Rubén, es parte de la planificación del cronograma que tú sepas los recursos que debes destinar a esas tareas. Como bien dices, imagínate que estamos desarrollando un software y hay una parte, bueno, hay muchas partes, muchos bloques, muchas capas del software que tú podrías desarrollar, pues bien con un experto, con una persona avanzada o con una persona principiante. Obviamente, las horas que van a necesitar para desarrollar ese software no son las mismas en función de esos tres perfiles, igual que no es el mismo el coste que puedas tener en ese desarrollo, porque esos tres perfiles de persona van a cobrar diferente. Por tanto, los recursos que vayas a utilizar para desarrollar las tareas es parte importante de la gestión del cronograma. Va implícito. Natalia Vázquez pregunta si durante la ejecución de un proyecto se puede modificar las actividades de un hito. No, porque, repito, el hito no está bajo tu control. Tú puedes haber desarrollado toda la documentación que necesitas para obtener el permiso de construcción y que te tiene que dar, por ejemplo, el Ministerio de Interior, pero tú no haces las gestiones de validez, de estudio, de revisión y de firma de ese permiso, lo hace el Ministerio. No puedes intervenir en nada. Por eso mi respuesta es no, no es parte de tu gestión el hito. Rodolfo Salazar, si es factible utilizar el manejo del presupuesto ligado al cronograma, como la Sí, herramienta que posee MS Project, por ejemplo. por ejemplo, efectivamente, así es. El presupuesto va muy ligado al cronograma. Como os decía anteriormente, a la pregunta creo que era de Rubén, en función de los recursos que destines o que planifiques para la ejecución de las tareas, va a estar también tu impacto económico. No es solamente que tú le pidas contrato o la firma de un contrato a un proveedor tercero, que también, obviamente, es parte del cronograma y es parte del presupuesto, pero si tú haces ciertas partes con tu propio personal y lo controlas y lo gestionas tú, el tipo de perfil que pongas, la duración y su coste por hora, obviamente va a impactar en el cronograma y en el presupuesto. Pues nada, para mí ha sido un placer. Creo que se ha quedado muy cortito porque el cronograma, como visteis al principio, tiene muchos procesos y habría muchas cosas que contar y que ejercitar, pero bueno, al menos creo que sí puede servir como una introducción, aclarar unos conceptos y que veáis pues, que tiene una importancia crítica en la gestión del proyecto. Muchas gracias por vuestra atención y vuestro interés a través de vuestras preguntas.